Buenos días, chicos. En esta clase vamos a ver lo que son bioreactores, ¿sí? Hay de distintos tamaños, de distintos tipos, ¿sí? Bueno, como ya habíamos visto un poco, en el caso de la bioremediación hablamos de una inoculación microbiana. Vamos a bioestimular las actividades microbianas naturales, pueden ser de las dos maneras, o por una inoculación o por una bioestimulación de las actividades de los microorganismos que naturalmente habitan en ese espacio. Y estas condiciones se pueden optimizar justamente utilizando bioreactores. Los cosustratos es algo importante de analizar cuando nosotros utilizamos un microorganismo digamos, para un proceso de bioremediación. Justamente este proceso va a depender de la capacidad degradativa que tenga este microorganismo y necesitamos que estos microorganismos se desarrollen sobre la sustancia contaminada. Muchas veces los microorganismos no logran obtener energía, ¿sí? O nutrientes a partir del contaminante, entonces en estos casos se requiere adicionar, ¿sí? Nutrientes para que el microorganismo se pueda desarrollar. Si bien el microorganismo es capaz de metabolizarlo, pero si no consigue, ¿sí? Alimentarse a partir de este contaminante, no se va a poder desarrollar, ¿sí? El oxígeno es, digamos, una necesidad importante. Tenemos que controlar, digamos, y evaluar la presencia o no de oxígeno en el medio, ¿sí? Y pasamos puntualmente a los bioreactores, que va a ser el recipiente donde se lleva a cabo, ¿sí? La transformación química. Se dice que interviene un biocatalizador porque vamos a tener un microorganismo que está metabolizando el contaminante, ¿sí? Y bueno, estos bioreactores no solamente se utilizan para procesos de bioremediación, sino también en procesos productivos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de un bioreactor? Bueno, en un bioreactor nosotros eh, podemos modificar todas las condiciones a nuestro favor, si todas las condiciones se pueden controlar, ¿sí? No es sencillo, en algunos casos se colocan bioreactores en serie, ¿sí? Entonces el material va pasando de un bioreactor a otro y va disminuyendo la concentración del contaminante en el caso de que estén siendo utilizados para un proceso de bioremediación. En general son cilíndricos, ¿sí? Y de acero inoxidable, pero hay de distintos tipos. Un bioreactor ideal, bueno, debería tener todas estas características, ¿sí? Que las células estén uniformemente distribuidas, que la temperatura sea homogénea y constante, por supuesto que el cultivo esté puro, ¿sí? Maximizar el rendimiento y minimizar el gasto y digamos, los costos y el tiempo. Es bastante difícil de lograr todas estas características, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea de intentar controlar y maximizar, digamos, el funcionamiento del bioreactor. En el bioreactor se van a producir una serie de reacciones que se pueden llevar a cabo por microorganismos o por enzimas, y pueden ser un tipo de microorganismo o un consorcio bacteriano también, ¿sí? En general, cuando se emplea para reducir la concentración de un contaminante, ¿sí? Este tipo de metodologías es muy útil. Este tipo de tratamiento biológico es muy versátil siempre y cuando la concentración del contaminante sea relativamente baja, y es muy útil para tratar grandes volúmenes, ¿sí? Pero que están contaminados con una contaminación, digamos, con una concentración no muy alta, ¿sí? ¿Cómo los vamos a clasificar? De acuerdo a la forma y el tipo de agitación, pueden ser mecánica o neumática, si requieren o no requieren de oxígeno, y de acuerdo a las fases, como homogéneos o heterogéneos. Y a su vez, también lo podemos clasificar por el tipo de operación,
¿sí? Si son continuos, semicontinuos o discontinuos. ¿A qué nos referimos con esto? Si el bioreactor está funcionando y permanentemente se va, digamos, hay una velocidad de flujo, entonces va ingresando material y vamos retirando material del mismo, o hay algunos tipos de bioreactores que se llenan, que se cargan, ¿sí? Y el contenido permanece constante, y en un determinado momento uno va chequeando, va, digamos, va haciendo muestreos, y cuando la concentración del contaminante es la deseable, se descarga el bioreactor. Y hay algunos otros especiales referidos fundamentalmente de estado sólido, ¿sí? Y fotobioreactores, ¿sí? Con respecto a la agitación, cuando hablamos de agitación mecánica, hablamos de motores que van a mover uno, puede haber uno o más agitadores. Esta agitación es continua y generalmente hay una inyección de aire por la parte inferior. Cuando hablamos de una agitación neumática, hablamos de los air lift, ¿sí? Y esta agitación se realiza por aire que es inyectado al cultivo, ¿sí? Cuando hablamos de bioreactores aerobios o anaeróbicos, obviamente esto va a depender del tipo de degradación que nosotros necesitemos y el tipo de microorganismo que tenemos en este bioreactor. En el caso de los que son aerobios, van a requerir un sistema de aireación. En general, tenemos múltiples organismos que trabajan en forma independiente y paralela. ¿Qué significa esto? Que muchas veces hay un consorcio bacteriano, pero si algún microorganismo no realiza alguna etapa, la puede realizar otro y se van organizando, ¿sí? Ya vamos a ver el ejemplo digamos, el tratamiento de los fangos activados, ¿sí? Este tratamiento de fangos activados es muy utilizado, pero en general hay que decir que los sistemas aeróbicos, ¿sí? Finalmente vamos a quedar con un remanente que esa pequeña porción seguramente va a requerir de un tratamiento anaeróbico. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué características tienen los tratamientos anaeróbicos? Bueno, por supuesto que deben cerrarse, porque no deben tener oxígeno. Se requiere de un mayor tiempo de residencia, es decir, que el material debe permanecer más tiempo en el bioreactor. Y acá viene la cuestión importante. Hay distintos organismos con pasos únicos de degradación. Entonces, muchas veces no es que un microorganismo puede, digamos, suplir la falta de otro. Se requieren de microorganismos muy específicos, ya que tienen capacidades de degradación únicas. Y por eso es que muchas veces nos queda algún remanente de un sistema aerobio que debe ser degradado por un sistema anaerobio, ¿sí? Con respecto a la biomasa, eh, si tenemos biomasa inmovilizada o tenemos biomasa en suspensión. Eh, Cuando está inmovilizada es una forma de maximizar la retención de la biomasa, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Justamente se evita la salida junto con el efluente, ¿sí? Lo que se hace es inmovilizar la biomasa sobre un soporte. Pueden ser lechos fijos, es decir, un relleno, un soporte fijo que tiene todos los microorganismos. Puede ser un lecho fluidizado, en donde los microorganismos se adhieren sobre pequeñas partículas como arenillas o unas pelotitas o los anillos PAL que también vienen, pero este material, ya sea las partículas, los anillos o lo que fuera, están dando vueltas en el sistema, ¿sí? Por eso es un lecho fluidizado. Cuando hablamos de sistemas continuos o discontinuos, bueno, en el caso de los continuos, tenemos que evaluar el tiempo de residencia, ¿sí? Porque acá nosotros vamos a tener un flujo continuo, pero tenemos que evaluar esa velocidad de flujo para saber cuánto tiempo va a estar la muestra en el bioreactor en contacto con los microorganismos. En general se llega a un estado estacionario, funciona a grandes escalas, y no requiere de grandes instalaciones. Y ya vamos a ver a diferencia de los discontinuos. En los discontinuos, lo que yo les mencionaba recién, el reactor se carga
y el proceso se desarrolla hasta que se haya completado justamente el proceso. Y uno puede decidir el momento de vaciado. En general suelen quedar residuos. Un ejemplo de esto es el compostaje, ¿sí? Son residuos sólidos y se le adicionan nutrientes y espesantes. Y en general acá sí vamos a requerir de grandes espacios de almacenamiento. Dentro de los continuos puede haber una mezcla completa o de flujo en pistón. Cuando tenemos una mezcla completa, el contenido es homogéneo, entonces se mezcla y el contenido, digamos, tiene las mismas características en todos sus puntos, es homogéneo, ¿sí? En el caso del flujo en pistón, operan de una manera que, digamos, llegamos a un régimen estable, lo que quiere decir que ninguna de las propiedades va a variar en, digamos, en relación al tiempo, pero en una posición dada, ¿sí? La temperatura, la presión y la composición van a ir variando en relación a la longitud del reactor, ¿sí? Porque se van logrando distintas concentraciones a medida que la muestra va avanzando, ¿sí? En el bioreactor. Es muy eficaz para el tratamiento de aguas residuales, ya que estas reacciones son directamente proporcionales a la concentración de los compuestos. Entonces va actuando y en los distintos puntos vamos a ir teniendo distinta concentración del contaminante, ¿sí? Otros tipos de bioreactores, lo que yo les mencionaba recién, el de los fangos activados, ¿sí? A ver, esto se utilizó desde siempre, ¿sí? Esto es histórico, la introducción de aire en aguas residuales puntualmente para reducir la concentración. Quizás en aquellas épocas en donde esto se realizaba, no sé si se conocía exactamente por qué se realizaba esto, pero justamente esto de introducir aire, con esto se promociona el crecimiento de los microorganismos que son aerobios, ¿sí? Y que se van a alimentar del contaminante, evitando a su vez el crecimiento de los microorganismos anaeróbicos. Entonces, esto de la introducción de aire se hizo históricamente fundamentalmente en aguas residuales para reducir la contaminación. ¿Cómo funciona? Bueno, el agua se va a mezclar con bacterias aeróbicas ya desarrolladas. Ya vamos a ver cómo. La mezcla se va agitando, ¿sí? Por medio de bombas. ¿Por qué se va agitando? Porque necesitamos que permanentemente los microorganismos estén en contacto con el oxígeno. Entonces la materia orgánica se va a ir degradando y va a ir floculando. Lo que se puede hacer es que, digamos, se puede obtener por decantación. Parte de la biomasa, ¿sí? Va a sedimentar y se va a devolver al tratamiento biológico. Por eso, por ejemplo, en este piletón, parte de esta biomasa se recoge, se sedimenta, y a esto le llamamos fangos activados. ¿Por qué? Porque esa biomasa tiene todos los microorganismos ya desarrollados, que son los que se van a mezclar con una nueva masa de agua a tratar, ¿sí? Lo que se hace es introducir una recirculación, ¿sí? Donde parte de la biomasa digamos, va a volver a recircular en el proceso, ¿sí? Por eso se denominan fangos activados. ¿Qué son estos fangos activados? Bueno, estos microorganismos generan como un gel en donde van quedando atrapados y van quedando aglomeraciones de microorganismos. Esto es lo que se recoge y se vuelve a reutilizar. Esto, a ver, aumenta el tiempo de residencia y se utiliza justamente en sistemas donde la biomasa, estamos hablando de que en estos microorganismos, ¿sí? Ellos son los responsables de la reacción degradativa, por eso están actuando como un biocatalizador. Acá tenemos un esquemita en donde este es el sistema, acá tenemos un tanque de aireación, ¿sí? Posteriormente, esto va a sedimentar y parte de este sedimento se va a recircular para volver a tratar otro cuerpo de agua.
y parte de ese sedimento va a ir a la purga. ¿Qué es esto de la purga? Bueno, este sedimento va a tener que ser tratado en un sistema anaeróbico, que es lo que yo les mencionaba recién. Muchos sistemas aeróbicos requieren finalmente un tratamiento anaeróbico, pero de una pequeña proporción. Eso es lo importante. Entonces se reduce este tratamiento anaeróbico a una pequeña porción. Por eso habla de la purga de los fangos, que va a ser llevada a cabo en un sistema anaeróbico. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá llega la parte de bioreactores. Muchísimas gracias por su atención.